vísperas de los 800 años de la celebración de la Navidad de San Francisco en Grecho, creo que es una ocasión muy bonita para que nos encontremos, aunque sea online, de esta manera, ¿no? Bien, sí que digo que los hermanos de la Orden Franciscana Secular de Cataluña, que son avanzados, yo les dije entonces que como sois los primeros, aunque la primera orden nos llamamos nosotros los varones, en realidad vosotros sois los primeros, estáis en el origen de este movimiento franciscano de hace más de 8 siglos, 800 años, ¿no? Pues ya se adelantaron el año pasado a Grecho, en el 799 aniversario, estos lo celebran ya con carrerilla, y me invitaron a hacer también un retiro sobre este mismo tema aquí en Beciana, si no recuerdo mal, un lugar precioso de los Hermanos de la Salle. La verdad que fue una maravilla para mí, una ocasión preciosa para preparar este tema. Y lo que os digo, lo digo sobre todo pensando en los hermanos de la Orden Franciscana Secular de aquí, de Cataluña, pues muchas de las cosas, evidentemente, pues son prácticamente iguales. Lo que sí que es verdad que a raíz de aquel retiro, a mí se me removió algo personal y aunque allí hubo pinceladas, simplemente esbozos de lo que compartí con ellos, después, a raíz de aquel retiro, precisamente, yo vi que había un manantial para explotar un poquito más y lo sistematicé un poquito más que lo que allí hice hace un año por estas fechas, precisamente, y dio origen a ese artículo que ha comentado Javi Conejo, ¿no? Que apareció recientemente en la revista de Estudios Franciscanos, ¿no? De los capuchinos de aquí, de Cataluña y de toda España. Bien, pues ya sin más preámbulos, porque quiero que vayamos directamente al grano, os voy a ir compartiendo alguna cosita. Siempre que él me ha dicho el ministro que yo del ratón, pues yo le doy. No sé si es que es para derecha, izquierda. Antes me ha salido, pero se ve que con retraso, se ve que va con... Esa es la pantalla, mientras vamos dándole paso a la siguiente, porque evidentemente esta es la primera, pero hay alguna más. Todo el mundo lo habrá identificado, este es el fresco que hay del siglo XIV-XV, es precioso, él nos va a acompañar a lo largo de este retiro. Vamos a pedir la ayuda no solamente de la tecnología, sino también del Espíritu de Dios y del Espíritu de San Francisco, para que esto funcione. No acaba, yo lo estoy dando, antes sí que ha funcionado. Pulsa la tecla intro, a ver. Intro, muy bien. Pues ahí la tecla intro. Si antes ha salido, como veis, a mí no me sale el título, ni solo me sale el fresco. Vamos a ver si sale. Vamos a darle un poquito de... Yo le doy a la derecha, izquierda, arriba y abajo y no se mueve. Estas cosas pasan en las mejores familias. No sé por qué. Sí, la verdad que ha salido antes. Yo tengo arriba, abajo, derecha, izquierda. Supongo que será arriba, abajo, ¿no? Dale a la flechita. ¿No hizo el ruidito? No hago otra cosa, ¿eh? No estoy haciendo otra cosa, hermanos. A la flechita de la derecha. Doy de derecha, arriba, abajo. Vamos a ver si va con... Ahora, santo Dios. Santo Dios. Bueno, ¿lo veis, no? Supongo que Sí. lo veis todos ahora ya en la pantalla en letra. Muy bien. Sí. Bueno, pues ese es un poco el lema que quiero, el tema que quiero compartir con vosotros es con este título, Volver a la humildad de Belén. Me gustaría que en este ratito que estemos aquí, no excesivamente largo, hagamos una peregrinación interior, ¿no? Para volver, hay que volver. Muchas veces andamos por caminos perdidos, nos hemos desviado y hay que volver. Os propongo una peregrinación interior, no física. Ojalá tuviéramos ocasión de volver no solo a Belén, sino también a Grecho. Lo vamos a hacer de alguna manera y me gustaría que este fuera el objetivo, ¿no? Y volver a la humildad
utilizo aquí una expresión que es, iba a decir teológica, porque la encarnación es la humildad de Dios en nuestra tierra, y al mismo tiempo una expresión pues muy espiritual. Recordad que Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, la andariega, decía que vivir en humildad es vivir en verdad. Yo creo que necesitamos una peregrinación interior para volver a la verdad de lo que es Dios y de lo que somos nosotros, ¿no? Y a la humildad de Belén. Eso es lo que hizo Francisco en Grecho, ¿eh? Esa peregrinación. Francisco había hecho una peregrinación física, como recordaremos hoy también, hacia Tierra Santa. No sé, sabemos si estuvo en Belén o no estuvo, pero desde luego en Damieta, en Egipto, en 1219, con el encuentro con el sultán, allí estuvo, ¿no? Pero a Francisco lo que le interesaba en ese momento es una peregrinación interior, la que nos propone a nosotros en este retiro de Adviento de 2023 a Belén y a Grecho. Y con él queremos muy bien. Pues venga, ya que hemos cogido el tranquillo, os presento un poquitín rápidamente con esta pantalla para que no os aburráis, ¿no? Un lugar y una fecha, evidentemente, Grecho, 1223. Nos vamos al Valle de Rieti. Allí queremos acercarnos con Francisco y vivir la experiencia que él vivió con otros frailes y con otros hermanos laicos de aquella región, ¿no? La fuente que nos va a servir de base de este retiro va a ser fundamentalmente lo que escribe Celano sobre ese relato. Podríamos utilizar otros textos. El primero de todos, por ejemplo, nos podría ser de base, seguramente que lo habéis utilizado vosotros desde que el día 1 de diciembre, si no recuerdo mal, del año 2019, el Papa Francisco firmó en el santuario del Pesebre esa preciosa carta, preciosa, maravillosa, sobre el significado y el sentido del Belén, la admirabile signum, ¿no? El signo admirable, ¿no? Que es una catequesis preciosa, muy pedagógica, muy espiritual del sentido del Belén y sobre todo de cada una de las figuras que aparecen en los belenes que nosotros montamos, ¿no? Pero la base de ese texto de la revista Estudios Franciscanos y de este retiro no puede ser otra más que el relato de Celano. Para mí es precioso, un relato que vamos a leer aquí rapidísimamente, un relato precioso. ¿Por qué? Porque tiene una importancia tremenda. O sea, yo hasta que no preparé todo esto, no caí en la cuenta. O sea, Tomás de Celano escribe su biografía en 1228, se publica en 1229. Estamos hablando de 3 años después de la muerte de San Francisco y 6 del relato que él cuenta. Es cercanísimo. Recordad que los evangelios tardaron al menos 30, 40 años después de la muerte de Jesús en escribirse. Que hace 800 años, 6 años, tan solo 6 años después, con menos medios que hay ahora, se escribiera ese relato, me parece que es una proximidad tan cercana, valga la redundancia, que yo creo que no puede pasar desapercibido este dato. Es importantísimo. ¿Qué es lo que os propongo? Pues sencillamente me gustaría hacer con vosotros como una especie de comentario o análisis exegético de ese texto de Primera Celano 84-87. ¿Por qué? Porque vamos a hacer con ese texto, salvando las distancias, lo que muchas veces cuando cogemos un texto bíblico y especialmente hacemos, ¿no? Un poco de exégesis, es decir, insisto, salvando las distancias, fijándonos en alguna palabra, en alguna expresión que nos abre un mundo de significado precioso para entender el relato, ¿no? Y el objetivo que tenemos, o por lo menos que yo me marco y os lo expreso, es comprender qué se celebró exactamente en Grecho en la Nochebuena de 1223, para que nosotros, 800 años después, justamente este año, pues podamos vivir la Navidad con estilo franciscano como no podía ser de otra manera. Un poco esta es la propuesta y la finalidad. Pues vamos como estáis en la pantalla y no me dejáis leer los textos, voy a coger aquí la revista, perdonad, no os estoy echando en cara nada, todo lo contrario. Vamos a leer el relato rápidamente, os voy a leer el relato, porque yo creo que además me gustaría que a lo largo de la mañana, después de que acabe esta conexión, lo utilizarais también vosotros como guía espiritual, como exégesis, ¿no? Como decía antes también en la pantalla anterior,
leerlo al estilo ignaciano. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, propone precisamente contemplar el relato, el misterio de la encarnación, del nacimiento de Jesús, como si presente me hallara, ¿no? A mí esa expresión siempre me ha gustado mucho de San Ignacio, ¿no? Que es algo que podemos hacer tanto de ese texto evangélico como de otros, ¿no? Nosotros vamos a hacer lo mismo, no con un texto evangélico, sino con una parte de una hagiografía, la que escribió Tomás de Celano tan solo 3 años después de la muerte de Francisco. Dice así Celano, leo rápidamente, porque después nos detendremos en algún aspecto. La suprema aspiración de Francisco, su más vivo deseo y su más elevado propósito era observar en todo y siempre el Santo Evangelio y seguir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y sus pasos con suma atención, con todo cuidado, con todo anhelo de su mente, con todo el fervor de su corazón. En asidua meditación recordaba sus palabras y con agudísima consideración repasaba sus obras. Tenía tan presente en su memoria la humildad de la encarnación y la caridad de la pasión que difícilmente quería pensar en otra cosa. El primer párrafo es muy significativo, absolutamente significativo, porque va a hablar de la Navidad, va a hablar de Grecho y hace una larguísima introducción preciosa, con un mensaje maravilloso, con unos adjetivos, con unas expresiones profundísimas que lo que hacen es preparar al lector y a nosotros a lo que a continuación viene, que es maravilloso. Digno de recuerdo, propiamente el relato de Grecho empieza aquí, en el segundo párrafo, ¿no? Digno de recuerdo y de celebrarlo con piadosa memoria, es lo que hizo Francisco 3 años antes de su gloriosa muerte, cerca de Grecho, el día de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Vivía en aquella comarca un hombre de nombre Juan, de buena fama y de mejor tenor de vida, a quien el bienaventurado Francisco amaba con amor singular, pues siendo de noble familia y muy honorable, despreciaba la nobleza de la sangre y aspiraba a la nobleza del espíritu. Unos 15 días antes de la Natividad del Señor, de la Navidad del Señor, el bienaventurado Francisco le llamó. Como solía hacerlo con frecuencia, le dijo: si quieres que celebremos en Grecho esta fiesta del Señor, date prisa en ir allí y preparar prontamente lo que te voy a indicar. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. En oyendo esto, el hombre bueno y fiel corrió presto y preparó en el lugar señalado cuanto el santo le había indicado. Llegó el día de alegría y de exultación. Se citó a los hermanos de muchos lugares, hombres y mujeres de la comarca, rebosando de gozo. Prepararon, según sus posibilidades, cirios y teas para iluminar aquella noche que con su estrella centelleante iluminó todos los días y años. Llegó, en fin, el Santo de Dios y viendo que todas las cosas estaban dispuestas, las contempló y se alegró. Se prepara el pesebre, se trae el heno y se colocan el buey y el asno. Allí la simplicidad recibe honor, la pobreza es exalzada, se valora la humildad y Grecho se convierte en una nueva Belén. La noche resplandece como el día, noche placentera para los hombres y para los animales. Llega la gente y ante el nuevo misterio saborean nuevos gozos. La selva resuena de voces y las rocas responden a los himnos de júbilo. Cantan los hermanos las alabanzas del Señor y toda la noche transcurre entre cantos de alegría. El Santo de Dios, de pie, ante el pesebre, desbordándose en suspiros, traspasado de piedad, derretido en inefable gozo, se celebra el rito solemne de la misa sobre el pesebre y el sacerdote goza de singular consolación. El Santo de Dios viste los ornamentos de diácono, pues lo era, y con voz sonora canta el Santo Evangelio. Su voz potente y dulce, su voz clara y bien timbrada,
invita a todos los premios supremos. Luego predica al pueblo que asiste, y tanto al hablar del nacimiento del rey pobre como de la pequeña ciudad de Belén dice palabras que vierten miel. Muchas veces, al querer mencionar a Cristo Jesús, encendido en amor, le dice el niño de Betlem, y pronunciando Betlem como oveja que bala, su boca se llena de voz, más aún, de tierna afección. Cuando lo llamaba niño de Belén o Jesús, se pasaba la lengua por los labios como si gustara y saboreara en su paladar la dulzura de estas palabras. Se multiplicaban allí los dones del Altísimo, del Omnipotente. Un varón virtuoso tiene una admirable visión. Había un niño que exánime estaba recostado en el pesebre. Se acerca al Santo de Dios y lo despierta como de un sopor de sueño. No carece esta visión de sentido, puesto que el niño Jesús, sepultado en el olvido de muchos corazones, resucitó por su gracia, por medio de su siervo Francisco, y su imagen quedó grabada en los corazones enamorados. Terminada la solemne vigilia, todos retornaron a su casa colmados de alegría. Se conserva el heno colocado sobre el pesebre, para que, como el Señor multiplicó su santa misericordia, por su medio se curen jumentos y otros animales. Y así sucedió en efecto. Muchos animales de la región circunvecina que sufrían diversas enfermedades, comiendo de este heno, curaron de sus dolencias. Más aún, mujeres con partos largos y dolorosos, colocando encima de ellas un poco de heno, dan a luz felizmente. Y lo mismo acaece con personas de ambos sexos. Con tal medio obtienen la curación de diversos males. El lugar del pesebre fue luego consagrado en templo del Señor. En honor del Beatísimo Padre Francisco se construyó sobre el pesebre un altar y se dedicó una iglesia, para que donde en otro tiempo los animales pacieron el pienso de paja, allí coman los hombres de continuo, para salud de su alma y de su cuerpo, la carne del Cordero Inmaculado e incontaminado, Jesucristo, Señor nuestro, quien se nos dio a sí mismo con sumo e inefable amor, y que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo, y es Dios eternamente glorioso por todos los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya. Esta dosología final, este amén, aleluya, aleluya, es del propio texto, de la propia geografía. A mí me parece un relato, lo he leído a raíz desde el año pasado y también para preparar, sistematizar un poquito más este retiro, no sé cuántas veces. Cada vez que lo leo me emociona. Sería suficiente con ese texto para un retiro, una lectura contemplativa, como os decía. Una lectura no solamente para desmenuzar el texto, sino para contemplar, para ser nosotros un aldeano más que tenga la experiencia, un aldeano más de Grecho, del Valle de Rieti, que tengamos la experiencia que vivieron ellos. Eso es lo que tenemos que pedir, esta gracia es la que tenemos que pedir. Muy bien, pues vamos a empezar rápidamente con esto, con esta deconstrucción. Siento, igual no quiero ofender a nadie de los hermanos que me escucháis, con gusto, espero, yo también compartiendo con gusto, pero hay que empezar por algo que ha hecho un flaco favor a Francisco de Asís. Se le ha considerado, yo lo he leído estos días, madre mía, por activa y por pasiva, el inventor del pesebre, el creador, el constructor, el que monta el Belén, el que le introduce y le difunde. Del texto que hemos leído no se puede desprender que Francisco sea el inventor del pesebre, el creador, el que monta el Belén. De hecho, lo manda a hacer, no lo hace él. No lo hace él en ningún momento del relato. Fijaos que pongo ahí algún texto, hay un escrito de Lehmann, de un capuchino buenísimo, que seguramente habéis leído más de una vez, lo he utilizado yo mucho para el artículo y también para esta reflexión. Se le ha hecho un flaco favor a Francisco al colgarle esta etiqueta. ¿Por qué? Porque con anterioridad a Francisco, como os digo ahí, ya había escenificaciones del Belén. En aquella época, recordad que Francisco es un juglar, en la época de la juglaría, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Francisco, todo este tema de la teatralización existía. Y además Francisco se inspiró para ese Belén en lo que vio en Tierra Santa, en los mosaicos bizantinos de la Basílica de la Natividad. Allí había mosaicos que representaban escenas del Belén, mosaicos del siglo V, o sea, mosaicos antiguos, ¿no? Francisco, en algunos de sus viajes, también a Roma, que hizo varios, visitó la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, y allí en esa basílica, lo dice tanto, esto que estoy diciendo yo de construir, de quitar a Francisco esta etiqueta que le ha hecho un flaco favor, y a mí me gustaría, lo dije en el retiro del año pasado a la OFS Cataluña, y me gustaría insistir en ello, porque cada vez lo tengo más claro, pero claro, no es mi opinión, que pobre de mí, yo no soy experto, me apoyo no solamente en autoridades como Lehmann, el capuchino Leonard Lehmann, sino en la propia autoridad del Papa Francisco y del Papa Benedicto. La Carta Admirabile Signon, el Papa Francisco habla de que o sea, Francisco no inventó el Belén ex novo, de la nada, o sea, como diciendo, antes no existía nada de esto, sino Francisco, cuando hace esa celebración, vamos a insistir mucho en eso, cuando hace esa celebración, lo que hace Francisco es evocar de alguna manera lo que ha visto en Belén y lo que ha visto en Santa María Mayor, porque en Santa María del Mayor también había mosaicos que representaban escenas del Belén y sobre todo había unas reliquias que todavía se conservan hoy, todavía podéis ir debajo del altar mayor, hay un relicario con las tablas del pesebre, ¿no? Bueno, pasa un poco como con los trozos de la cruz, el signum crucis, ¿no? Que hay trozos de la cruz por medio mundo, ¿no? También aquí en España, ¿no? Bueno, pues, o sea, Francisco no se lo inventa ex novo. Hay una tradición medieval que representaba teatralizaba, digamos, escenas bíblicas y también de ese momento, ¿no? Y además hay un tema muy importante, por eso digo, para evitar que Francisco se le cuelga al San Benito de que es el inventor del Belén, tanto del Belén viviente. Y con esto estoy echando, no estoy echando por tierra a los pastorets, que aquí en Cataluña tienen una fama increíble y tienen, digamos, una calidad representativa maravillosa, como la Pasión de Esparraguera en el momento de la Cuaresma y de la Semana Santa. No estoy diciendo que eso sea falso, al contrario, ni estoy diciendo que una representación teatral del Belén o de la Pasión, me da lo mismo, de un Belén viviente, no provoque en el espectador una emoción que le invite a entrar en la escena, no, para nada. O sea, no, esto lo doy por supuesto porque a todos nos ha pasado ver una obra de teatro, ver una película y emocionarnos y llorar y removerse en nuestro interior. No van por ahí los tiros, pero esa, desde luego, con el texto que hemos leído, y por eso he querido leerlo, aunque sé que vosotros, lógicamente, ya lo tenéis interiorizado también, pero me parecía importante poner la base de este retiro. No se puede deducir de ese texto que hemos leído que Francisco montara el Belén, que Francisco hiciera el Belén, que Francisco no es el Belén ni el viviente ni el de figuras que nosotros nos representamos. Porque, entre otras cosas, en aquella época de Francisco había esto que os pongo ahí, los ludi teatrales, los juegos teatrales, en los que participaban también el clero, que fueron prohibidos porque se cometían excesos y a veces obscenidades, ¿no? Extravagancias. El propio Inocencio III, aquel que aprobó oralmente la forma de vida de Francisco, ya emitió una serie de decretos prohibiendo esas representaciones que no eran auténticas. Bueno, dicho lo cual, pues vamos, si no fue Francisco el inventor del Belén, ni del Belén viviente, ni del Belén de las figuras, porque entre esas cosas, las figuras del Belén, tal y como nosotros las entendemos ahora, no eran figuritas pequeñas con todo el Belén montado, sino que empezaron después de Francisco en el siglo XIV y eran figuras altas, casi de tamaño natural, y prácticamente se reducían al misterio, ¿no? Entonces, en ningún momento en el texto, si alguien me contradice, pues que me lo diga, que levante la mano y que abra el micro y me lo diga. En ningún momento en el texto de Celano, que insisto es una fuente, no sé si estuvo Celano en Grecho o no, no lo sé, eso no lo he leído por ningún sitio, pero desde luego es una fuente de información, de datos de lo que ocurrió allí,
y de mensaje espiritual, para mí, increíble, maravillosa, como voy a tratar modestamente de transmitiros, ¿no? Ningún momento en Celano habla de teatralización, de recreación, de escenificación del nacimiento del Hijo de Dios, de la encarnación del Hijo de Dios por parte de Francisco. Entre otras cosas, porque si así fuera, faltan los personajes importantes, como os pongo ahí. Pero ¿cómo puede ser una escenificación del Belén? ¿Cómo podemos decir que San Francisco es el inventor del Belén si resulta que primero no lo prepara él, lo manda a preparar? Segundo, faltan las figuras más importantes. ¿Os imagináis un Belén? Me da lo mismo que sea viviente o que sea de figuras, de material, de escayola o de lo que sea, de madera, donde falte María, José, donde falte el niño. Claro que aparece el niño en el relato, pero el niño aparece en una visión con un mensaje muy importante. El niño no está ahí, ni de escayola, ni natural, ni un niño del Valle de Rieti, ni un niño de Grecho que lo colocaron allá en el pesebre. No, faltan las figuras más importantes. Por tanto, no podemos decir con el relato de Celano en la mano que eso fuera una escenificación, una teatralización, una recreación, una representación del Belén viviente o en figuras. No lo es, no lo es. Porque Francisco lo único que afirma en ese texto, con estas dos palabras que son la clave para entender cómo podemos vivir Grecho, es celebrar la memoria del niño que nació en Belén y contemplar de alguna manera con mis ojos eso que después vamos a insistir, lo que sufrió en su validad de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. Por cierto, sí que aparecen el buey y el asno. Los autores dicen que justamente en esa época, sabéis que el buey y el asno, el mulo y el buey, no aparecen en los evangelios canónicos. Es un dato de los evangelios apócrifos. Pero parece ser que en esta época, justo en tiempo de Francisco, es cuando estas dos figuras, estos dos animales, se introducen de los evangelios apócrifos en el Belén, ¿no? Y de hecho Francisco los cita, se ve que está informado, ¿no? Pero, insisto, ni María, ni José, ni los magos aparecen en ese Belén que decimos que San Francisco creó, inventó, hizo, y todas las asociaciones de belenistas se me van a echar encima, las asociaciones de belenistas que le tienen a Francisco como patrón se me van a echar encima, pero al contrario, yo lo que quiero es que ¿cuánto nos ha impedido decir que Francisco es el inventor de Belén para vivir la Navidad como él la vivió? Nos ha impedido al final, bueno, pues montamos el Belén, pero no es eso lo que pretendió Francisco, que montáramos el Belén, que viviéramos el Belén, que volviéramos a la humildad de Belén. Y nosotros ahora a la humildad de Grecho, tal y como Francisco la celebró, ¿no? ¿Por qué? Porque Francisco es un homo liturgicus, es el hombre litúrgico. Francisco respetó la liturgia como no os podéis imaginar, lo sabemos por las fuentes hagiográficas y por los escritos. Respetó la liturgia de una manera tremenda, empezando, iba a decir, por los sacerdotes, que precisamente dejaban mucho que desear, pero a los que veneraban el testamento, Francisco los vuelve a mencionar, y no me los toquen a los sacerdotes, ¿eh? Aunque dejen mucho que desear, ellos son el instrumento para que el Hijo de Dios se encarne a través del sacramento de la Eucaristía, ¿no? Entonces, lo que Francisco quiere dar a entender con ese relato que hemos escuchado en Celano y que Celano quiere transmitir, y que Celano de hecho acaba su relato como si fuera una celebración, recordad que acaba de manera dosológica invocando a la Trinidad y acabando amén, aleluya, aleluya, por los siglos de los siglos. O sea, lo que Celano quiere transmitir es fundamentalmente que aquello fue una celebración litúrgica, con todo lo que eso significa. Y aquí hay un mensaje para nosotros, hermanos franciscanos, de las tres órdenes que estamos aquí presentes casi en capítulo, ¿no? Es muy importante esto, lo más importante casi de todo lo que voy a decir es, y lo que me gustaría transmitiros es, por favor, dejar de detenernos. Vamos a montar el Belén, vamos a preparar el Belén en nuestro hogar, el misterio, en nuestras parroquias, donde podamos, por supuesto. Yo soy el primero, ojalá que en la calle, en los comercios, en donde sea, vamos a montar el Belén, porque visualmente ayuda, claro que sí ayuda, pero no nos conformemos con eso, ese es mi mensaje.
Si al final nos conformamos con montar el Belén, con preparar el Belén, con dedicarle tiempo y no vamos al sentido profundo que Francisco dio a Grecho hace 800 años, que fue una celebración que es una acción simbólica que realiza lo que significa, que cumple, que logra aquello que celebramos. Lo que sucedió en Belén, lo que sucedió en Grecho, perdón, fue una celebración litúrgica que consistió precisamente en una actualización y en una vivencia aquí y ahora, hace 800 años, aquí y ahora, puede ser también en nuestra Navidad de 2023, del misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Esa es la tarea que tenemos pendiente. ¿Por qué hubo una celebración litúrgica? Y aquí tenemos que hacer todos un examen de conciencia, empezando por mí mismo, que también soy sacerdote. Toda celebración litúrgica tiene que tener como 3 pasos que Francisco cumple a rajatabla. Y por eso permitió que no solamente él, sino que todos los presentes se introdujeran, hubiera una inmersión en el misterio, que eso es lo que pretende la liturgia. La liturgia no son ritos y símbolos, y a ver cómo entretenemos al personal, y a ver cómo nos aburren los niños, y a ver... Pues no lo sé. O sea, toda la liturgia tiene, y lo voy a recordar ahora, inmediatamente después de estas imágenes, toda la liturgia tiene la finalidad de introducirnos, de vivir aquí y ahora, de actualizar el misterio que celebramos hace 2000 años. Francisco lo logró hace 800, lo logró con aquella gente de Grecho. ¿Nosotros qué? Toda la liturgia tiene una preparación, una convocatoria, no se improvisa, claro. Cuando nosotros vamos a misa deprisa y corriendo, a una liturgia, y vamos con la lengua en la boca, y vamos jadeando, y vamos a ver si llego pronto, y llego... Claro, ya empezamos mal, ya empieza mal la liturgia, ya empieza mal la oportunidad que dio Francisco y que nos da a nosotros, y que nosotros tenemos que empezar a vivir, de prepararnos, no improvisar. ¿Cuántas veces, ahí lo tengo en los textos que hemos leído, cuántas veces utiliza el relato de Celano preparar? No lo voy a leer porque lo tenéis en pantalla y lo vais leyendo vosotros y vamos directamente al grano. Preparar. Todas las cosas estaban dispuestas, las contempló y se alegró. Se prepara. Prepararse. Prepararse es, lógicamente, el escenario, y utilizo una expresión casi contradiciéndome a mí, el lugar, vamos a decir, el lugar de la celebración. Preparar estéticamente el lugar de la celebración, como ahora que ponemos la corona y visualmente nos entra por los ojos, pero prepararse interiormente. Francisco no improvisa. Esa es la primera lección para nosotros, hermanos franciscanos. Toda liturgia tiene que ser preparada. Por fuera, exteriormente, la estética también es bonita, por supuesto, pero sobre todo una preparación interior, una convocación interior, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda es el desarrollo. En una liturgia, y en la de Francisco, que es una liturgia, no es teatro, no es una representación, lo repetiré hasta la saciedad, porque es mi idea, lógicamente apoyada por el Papa Benedicto, que el Papa Benedicto hizo, antes lo he citado, pero tuvo 2 intervenciones maravillosas para entender esto que os recomiendo. Una en el 2009 y otra en el 2011. Fueron homilías, no fueron textos, fueron 2 homilías dedicadas a Grecho, 2009 y 2011, que me parece que una fue una homilía de Nochebuena y la otra fue una audiencia general de esta de los miércoles, si no recuerdo mal. Pero en cualquier caso, están en internet, pero maravillosas, justamente apoyando esto, ¿no? Que os estoy diciendo, de ir a la celebración, no a la teatralización, de ir a la liturgia, no a la escenificación, ¿no? Y ahí tenéis, los hermanos cantan las alabanzas, el diácono, el sacerdote recibe consolación, él luego, Francisco, predica, sus palabras vierten miel, todo el mundo tiene un lugar en la celebración, tiene un lugar. Después, con un esquema que os voy a poner, creo que como resumen de esta primera parte, que me parece la más importante, para después entender las siguientes. Y la tercera parte de la celebración, preparación, desarrollo y consecuencias. Hay ejemplos clarísimos en el relato que hemos escuchado de Grecho. Todos los efectos.
los frutos de la celebración. Si yo no me he preparado, si yo no he participado en ella activamente, si yo salgo como si he entrado, como si no hubiera estado, no ha habido liturgia, no se ha cumplido eso que la Iglesia, sobre todo después de la reforma del concilio, pide para que la liturgia sea eso, no un rito externo fuera de mí, sino un rito, efectivamente, la liturgia se hace a través de ritos y símbolos, palabras y gestos que he vivido por dentro, que ha llegado a mí y que produce frutos, consolación. Ahí quedó esa imagen en los corazones enamorados, ahí se acabó con alegría, ahí hubo curación de todos sus males, ahí dan a luz felizmente. No solamente los animales se curan, sino también las personas de ambos sexos, dice el relato, ¿no? Parece fabuloso. Y ahí os pongo, fijaos, curiosamente, ahí os pongo 3 textos que no son de Celano, son de la Sacrosanctum Concilium. Hace el próximo lunes, el día 4 de diciembre, se cumplirán exactamente 60 años de la reforma litúrgica que nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, hemos vivido, porque igual hay alguna persona más mayor que ha vivido lo anterior, ¿no? Antes de la reforma litúrgica. La Sacrosanctum Concilium es la reforma litúrgica que todavía está, creo yo, por hacer. Sobre todo en el sentido profundo de lo que dicen esos 3 párrafos que os he citado. Los fieles participan plenamente, conscientemente, activamente, comunitariamente, y cada uno desempeñando su oficio. Eso lo consigue Francisco. 800 años antes de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, Francisco de Asís consigue lo que el Concilio Vaticano nos pide en nuestras celebraciones litúrgicas. Lo consigue. No solamente lo consigue para las personas que allí estuvieron, sino también para toda la naturaleza, que dice que las rocas, como si se alegraran y estallaran también en un canto, toda la naturaleza, con la liturgia, celebra la gloria del Creador, en este caso también la gloria del Salvador. Os invito todavía a la revista Vida Nueva, que sabéis que publica en las páginas interiores un pliego, justamente este último, porque no nos ha llegado todavía, pero lo he visto en internet, está dedicado a esos 60 años de la Sacrosanctum Concilium y titula así el pliego: Iglesia, ¿qué dice tu liturgia de ti? Me parece un título maravilloso. ¿Qué dice tu liturgia de ti? Ha habido reforma litúrgica, pero seguimos yendo a las celebraciones con el mismo esquema anterior. Esto es cosa del cura y de los monaguillos y de los concelebrantes, o es cosa mía, que participo plena, consciente, activamente, comunitariamente, ¿no? A mí, perdonad este inciso, a mí ¿quién da la misa hoy? Incluso, ¿quién dice la misa hoy? A mí esas expresiones, bueno, no sé si por qué, pero la liturgia, la misa, los actos los celebramos todos. Hay uno que preside por razón de su ministerio ordenado, en este caso los sacerdotes dentro de la Iglesia. La misa la celebramos todos, la misa la celebramos todos. Y quizá con esto, con este esquema, lo vais a entender un poquito mejor, aunque yo ahora no lo veo. Mira el Admirabile Signum. Es que yo, como tengo la pantalla que no me lo deja leer, pero lo que dice Francisco, no hay continuidad, estoy interpretando no literalmente, pero porque no lo puedo leer, como digo, no hay discontinuidad entre el acontecimiento que se celebra y todos los que participan en ese misterio. Esa es la liturgia. Y por eso ya para concluir rápidamente este apartado, fijaos la diferencia que hay entre vivir la Navidad y cualquier celebración como representación, como teatralización o como liturgia, como celebración. En una representación hay actores y espectadores. En una celebración, solo actores, no espectadores. Todos celebramos, todos somos actores, todos tenemos un papel, como logró Francisco, ¿no? En la representación se interpreta un papel, en la celebración se vive lo que se celebra. En la representación hay actuación exterior, aquí en la celebración hay una emoción interior. En la representación hay un grupo de personajes, ahí está en el escenario, hay una asamblea de convocados en la celebración. La representación de la asistencia pasiva, ya lo creo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay 300 personas en la iglesia y oyes un amén que tienes que agudizar el oído, así como muy, ponerle muy... Bueno, el Señor esté como tu espíritu. No, es una asamblea de convocados donde nos deseamos la presencia del Espíritu. Hay una asistencia pasiva en la representación, puedo aplaudir o no, hay una participación activa, hay un aplauso unidireccional dirigido a los que actúan. En el caso de la celebración hay una fiesta comunitaria. Así tiene que ser. Y hoy os he puesto una bibliografía maravillosa, porque menos mal, este buen hombre, que no, es un hermano franciscano, no tengo el gusto de conocerle, Francisco Pérez Hermoso, y tiene este libro publicado en la editorial Aránzazu, que me parece, donde él debe ser liturgista, este hermano Francisco Pérez Hermoso, insiste por activa y por pasiva en este tema. No hay representación en lo que celebró Francisco allí. No montó el Belén, celebró el misterio de la Encarnación y ayudó a celebrarlo, a introducirse en él, a sumergirse en él a todos los que estuvieron. Muy bien. Francisco, el sujeto que celebra, estamos hablando de la celebración, yo creo que no se puede, rápidamente, no se puede obviar el contexto en el que Francisco celebra la Navidad en Grecho. Ahí os pongo esas fechas muy significativas. Porque claro, uno se pregunta, primero, faltan los personajes principales, por tanto, el Belén no es una representación, es una celebración. Segundo, ¿cómo es que San Francisco, en toda su vida de convertido, le faltaban todavía 3 años para morir, el 26, ¿no? Solo en aquella ocasión celebra la Navidad así, en Grecho. Las fuentes siempre dicen que celebró la Navidad como la fiesta de las fiestas, lo recordaremos ahora, pero no dice que la celebrara así, solo en aquella ocasión. Yo intuyo que para entender eso hay que ir al contexto vital y carismático de Francisco. En el 20, como sabéis, Francisco tiene que volver precipitadamente de Tierra Santa porque bueno, pues le llegan voces de que la orden pues está desmadrando, por decirlo de una manera coloquial, ¿no? Viene, pide la petición de un protector y un delegado y delega sus funciones, su oficio de ministro general en el vicario Pedro Catani, que fallece al año siguiente y es elegido Fray Elías. Y ese año, 1221, se le pide a Francisco redactar una regla que no será aprobada en el capítulo general y, por tanto, al no ser aprobada en el capítulo, no es bulada, es decir, no se llegó a presentar a Roma para que el Papa la bulara, como ocurrió con la de 1223, que estamos celebrando el 8º centenario también este año, ¿no? En el año 22, un año antes de Grecho, Francisco lo que hace es, pese a su delicado estado de salud, lo que hace es recluirse en Fuente Colombo porque le piden que esa regla del 21, con 24 capítulos, con unas exigencias tremendas, mira, olvídate, esto como que no. Se le pide otra regla, que escriba otra regla, pero él al mismo tiempo, a pesar de las dificultades de salud que trajo precisamente de su viaje a Tierra Santa, lo que hace es cumplir el mandato del capítulo general. Él ya no lo era, el ministro general, pero cumple lo que el capítulo general ha pedido, ¿no? Y en el 23, el 29 de noviembre, lo acabamos de celebrar esta semana, en la fiesta de todos los santos de la familia franciscana, de las 3 órdenes, recibe definitivamente, como sabéis, esa aprobación por parte de Honorio III y se dirige a Grecho. Eso es importantísimo a mi modo de ver. En ese contexto personal, existencial, vital y carismático en relación a la orden, Francisco es un hombre tocado, pero no hundido. Un hombre con dolor de cuerpo y de alma. Lo dicen las fuentes hagiográficas. Un hombre que podríamos decir que sufre una crisis interior, una pequeña depresión, no sé si pequeña o grande, yo no estaba allí, depresión espiritual. Vive esa noche oscura que ha popularizado esta expresión San Juan de la Cruz, como sabéis, ¿no? Que podemos aplicar a ese momento de la vida de Francisco, aunque lógicamente él es anterior al carmelita, ¿no? Tiene la sensación de que está tocando fondo, ¿no? Y vive el síndrome de la cuna vacía. Muy importante ese dato, porque recordad que la cuna, el pesebre de Grecho, está vacío. El niño aparece en una visión de un hombre, que es Juan Bellita, el
digamos, el alcalde de Grecho, por decirlo de alguna manera, el jefe del castillo y del poblado, el síndrome de la cuna vacía, que es ese vacío existencial que todos experimentamos alguna vez, que todos tenemos. Y no sabemos a veces si fue un vacío espiritual. Recordad la crisis profunda de la Madre Teresa de Calcuta, hoy santa, que después de su muerte se publicó precisamente esa crisis tremenda que ella experimentó y sufrió. Lo supimos después de su muerte, ¿no? Bueno, con cierto parangón se podría decir también que ese vacío existencial, ese vacío espiritual, ese síndrome de la cuna vacía, ¿no? Los ministros generales de las tres órdenes, este año, en una de las cartas de los escritos con motivo de los centenarios, hasta el 2026, lo dicen también explícitamente, ¿no? Tuvo que afrontar, cuando compuso la regla Bulada, en 1223, menos de un mes antes fue aprobada de la celebración de Grecho, pues esas tensiones en la orden y crisis personales, ¿no? Francisco es un hombre frágil y vulnerable en ese momento de su vida. Y qué bonito decirlo como franciscanos. Como todo esta página que tenéis en pantalla, qué bonito vernos reflejados ahí. 3 años antes de su muerte, Francisco se siente frágil, vulnerable y necesita la gracia de la consolación. Qué bonito que el celano pone la consolación en el sacerdote que celebra, ¿no? La consolación la tiene el sacerdote. Francisco necesita el lenguaje ignaciano otra vez. En ese momento de desolación en su vida, de tocar fondo, necesita la gracia de la consolación. Y como os digo, esa celebración en Grecho fue primera y única. No se celebró más veces antes ni después, en los 3 años que le quedaban de vida a Francisco. Y la celebró en la periferia, un dato que después recordaremos al final de este retiro, que ya quiero ir acelerando, tampoco quiero alargarme demasiado, ¿no? En la periferia, muy importante. No, Francisco no celebra esto, ni siquiera lo celebra en el castillo de Juan Bellita, ¿no? No, lo celebra no lo celebra en Rieti, que era la capital de Grecho. Grecho era una aldea, un pueblucho. Grecho eran 4 casuchas. O sea, lo sigue siendo hoy todavía, pese a que hay un santuario, como nos ha recordado Celano, ¿no? Y recordad que Francisco pide permiso, eso lo dice San Buenaventura, antes no lo hemos citado, San Buenaventura, que escribe mucho después de Celano, en el 1266, mucho después de Celano, por tanto, el relato de San Buenaventura ya está muy elaborado en la leyenda mayor. San Buenaventura dice que Francisco pide permiso para evitar malentendidos, aquellos luditeatrales que os he dicho, que eran muchas veces obscenos, incluso con diáconos y sacerdotes disfrazados que cometían pues, excesos en esas representaciones teatrales que existían antes de Francisco, representaciones de los propios relatos evangélicos, ¿no? A mí eso me parece interesantísimo. Leed mientras explico, porque cuando hay coincidencia entre las fuentes hagiográficas, en este caso Tomás de Celano, y los escritos de Francisco, ahí hay un filón precioso, tremendo, de decir, aquí puedo descansar. Aquí, no digo porque no tenga que haber coincidencia, o sea, lo bueno es que haya coincidencia, pero es que aquí es evidencia, ¿no? Como Celano dice que quería contemplar cómo sufrió, cómo fue reclinado, cómo fue colocado en el pesebre y cómo Francisco en la carta a todos los fieles, por tanto, a todos los franciscanos seglares también, habla de que lo que quiere es experimentar, lo que quiere es celebrar cómo el Hijo de Dios recibió de manos de María la verdadera carne de nuestra humanidad y fragilidad. Esa humanidad y esa fragilidad que en 1223 Francisco siente y experimenta en primera persona, clarísimamente. El modo de la celebración. A mí este detalle me parece también muy franciscano. El sujeto que celebra es Francisco con todos los que introducen la celebración, no es un sujeto único. Ya lo he dicho antes, lo que trata de hacer la liturgia después de la Reforma es que todos celebremos. Uno preside, pero todos celebramos. No somos espectadores de la misa o de cualquier celebración sacramental. Esta es la tarea que os propongo esta mañana, antes de comer. Yo la hice
la hice y está aquí recogida en el escrito, en el artículo de Estudios Franciscanos, pero no quiero que nadie se copie, porque quiero que hagáis lo que yo hice. Que pongáis en una fila todos los sentidos corporales, vista, oído, olfato, gusto y tacto, y vayáis leyendo lo que hemos hecho, el relato, eso es lo que hice yo. Y veáis cómo hay expresiones en el relato de Celano que afectan a todos nuestros sentidos corporales. Eso ya es estamos haciendo esa exégesis, entre comillas, franciscana, ¿no? Pues ahí hay una información, no solamente unos datos curiosos, sino una información espiritual para aquellos que queremos vivir la Navidad franciscanamente, al estilo de San Francisco en Grecho, ¿no? Entonces, te das cuenta de que para acceder al misterio de la fe, solo tenemos un camino, que es el camino de la realidad sensorial, que no necesariamente es emotiva o sentimental. Yo soy crítico también, bueno, pues con esto que todo es emoción. O sea, si no lloramos, si no sentimos, si no hacemos que los jóvenes con una canción, con una dinámica lloren y se emocionan, no hay experiencia espiritual. No, no, no. No hay que confundir lo sensorial, que es lo que tocamos y palpamos con todos nuestros 5 sentidos corporales, con lo emotivo sentimental, ¿no? Yo os invito, después haré otro ejercicio al que os invitaré también, ¿eh? Pero me gustaría que hicierais ese ejercicio que es precioso. De verdad que vais a disfrutar con él, ¿no? ¿Por qué? Lo dice ahí también el Papa Benedicto en uno de esos 2 textos que os dije, ¿no? No accedemos a Dios sino a través de nuestra realidad humana. Yo os he puesto ahí varios ejemplos, incluso de antes de Cristo, como en el relato de Grecho hay una invitación a estar en contacto con la humanidad de Jesús desde su más tierna infancia. Solo accedemos a la divinidad a través de la humanidad. Y os he puesto ahí esos ejemplos. Nada humano me es ajeno. Lo dijo ya alguien en una obra teatral, Publio Terencio Africano, antes de Cristo. Fijaros en esta expresión atribuida a San Agustín, aunque algunos dicen que no es de él, pero le atribuyen a él. Se refiere a los Reyes Magos, ¿no? Vieron al hombre y adoraron a Dios. Vieron lo humano y descubrieron detrás de esa humanidad débil, frágil y pobre al mismo Dios. Y Santa Teresa de Jesús, que ya hemos citado aquí, ¿no? La humanidad de Cristo es el medio para la más sublime contemplación. Lo dice ella en el libro de la vida, ¿no? El escritor portugués Fernando Pessoa es un niño tan humano que es divino. Si somos capaces de convertir lo profundamente humano en humanidad, allí descubriremos la huella de Dios, porque es la manera que Él quiso para encarnarse, ¿no? Esta frase de Leonardo Boff, que a mí me encantó la primera vez que la escuché, ¿no? Humano como Jesús, solo Dios mismo. Y el ejemplo de los villancicos que os pongo ahí, que es sabiduría teológica de la fe popular. Estos días de Navidad que vamos a cantar tantos villancicos, por favor, descubrir cómo hay en tantas letras de los villancicos, hay tanta humanidad para expresar la divinidad del Hijo de Dios que se encarna. Entre los pañales, entre las cacas, entre el olor de las bueyes, de la mula, Sin embargo, allí, como dice uno de los villancicos, era Dios el que nacía. En Belén no había, dice un villancico, ¿no? En Belén no había campanas, en Belén no había alegría, en Belén no había nada, en Belén, y sin embargo, en Belén era Dios el que nacía. En esa humanidad que nosotros a veces rehuimos la mirada a la vista, allí nace Dios. En estos sentidos corporales donde nosotros experimentamos, tocamos la fragilidad humana de los leprosos de hoy, allí está la humanidad, allí está la divinidad de Dios. Recordad el Evangelio que escuchamos en la fiesta de Cristo Rey el domingo pasado, ¿no? ¿Qué hizo Francisco, por tanto? Fue un gesto profético y revolucionario. Celebrar el nacimiento del Hijo de Dios es ir al principio de la encarnación. Es muy importante esto en teología, lo dicen los grandes teólogos, ¿no? Nosotros nos olvidamos de eso muchas veces. Y cuando vemos nuestra fragilidad, nuestra pobreza, nuestra mediocridad,
nos asustamos y entonces estamos siempre en el péndulo de yo me gustaría ser más divino, más el motivo, el origen, el comienzo, la fuente de tu divinidad, de tu espiritualidad, está en tu flaqueza, en tu debilidad, en tu pobreza, que Dios recicla. Ese es un mensaje también muy franciscano, muy cristiano, por supuesto, pero muy franciscano, ¿no? Nosotros no nos gusta como somos, no nos gusta nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestra familia, nuestro matrimonio, y entonces empezamos a fantasear con cómo podría ser, lo divino que podría ser. Pero es que si no partimos de la humanidad que tocamos, vemos, gustamos, olemos, aunque no nos guste lo que vemos, lo que olemos y lo que gustamos, no podemos llegar a eso, a la divinidad a través de la humanidad, ¿no? Yo creo que ese principio de la encarnación, ese principio de ir a la verdadera y perfecta alegría, ese gesto profético revolucionario, que fijaos, Francisco lo celebra en un momento, hemos dicho antes, tocado, pero no hundido, le está diciendo a la orden, ¡ay vosotros, que ya sois grandes teólogos, que ya predicáis, que ya tenéis tanta sabiduría, que ya no olvidéis los comienzos, no olvidéis la encarnación, no olvidéis la fragilidad, no olvidéis el origen, no olvidéis tocar la humanidad. Ese es el deseo, Francisco, contemplar con sus ojos cómo Francisco, cómo el Hijo de Dios, perdón, yacía en el pesebre, ¿no? Rápidamente. Pero porque todo esto ha sido, aunque vayamos ahora rápido, todo esto ha sido preparatorio para esto, para desembocar en esto. ¿Cuál es el contenido de la celebración? El modo, el sujeto y el contenido. Pues los tres misterios, yo creo que ese es el mensaje de Grecho a través del relato de Tomás de Celano. 3 en 1, cuna, cruz y altar. En lo que contemplamos en Grecho, en el relato de Grecho, descubrimos que Francisco y Celano, lógicamente, lo que hace es entender que el misterio de la encarnación desemboca en el misterio de la redención, que lógicamente se celebra con la pasión, muerte y resurrección de Jesús y que actualizamos en la Eucaristía. Lo que tenemos que hacer es evitar lo que ocurre con el relato de Grecho, con los relatos de la infancia. Leemos los relatos de la infancia y nos parecen que son cuentos para niños, que son, bueno, relatos infantiles. Son los relatos, dicen los autores, los teólogos, más teológicos del Evangelio. Porque hay un mensaje absolutamente teológico. Hay una decisión de Dios. No es por casualidad, no es porque pasaba por allí. Dios decide encarnarse en un niño, decide emigrar a Egipto, decide vivir el momento de la persecución de Herodes, decide que sean los pastores los primeros. Es una voluntad de Dios, no es por casualidad que se enteraran los primeros los pastores, los más excluidos de la sociedad judía, no es por casualidad que se enteraran los segundos los magos, los paganos, los que vivían lejos del pueblo de Israel. Hay una intencionalidad teológica, no de cuento de pastores, de pastorets, ni cuentos de magos que vienen con sus coronas y sus cofres. Hay una intencionalidad. Lo mismo no puede pasar con el relato de Grecho, que nos quedamos en el montaje, nunca mejor dicho, en la escenificación y no vamos al mensaje teológico que hay detrás, ¿no? Unir la encarnación con la pasión. Lo dice explícitamente Tomás de Celano. Quiere unir la humildad de la encarnación con la caridad de la pasión. Pero ¿para qué mete la pasión por medio si estamos hablando de un relato de nacimiento? Amigo, porque no se entiende lo uno sin lo otro. ¿Cómo es que Francisco en el oficio de la pasión, ahí lo tenéis, 15, 17, el último salmo de los 15, el último que pidió que se rezara durante todo el ciclo navideño, cómo es posible que metiera la referencia al nacimiento? Pues si está hablando de la pasión, porque Francisco quiere vincular el nacimiento con la pasión. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, lo que ha representado, si habéis visitado seguro que todos la Basílica de San Francisco, especialmente la inferior, es si tú vas allá al crucero, encima del altar mayor están los 3 votos de Francisco, pobreza, castidad y obediencia, y Francisco, diácono, con una dalmática preciosa. Y a derecha e izquierda están las escenas pintadas por Giotto, Lorenzetti, Simoni Martini, todo aquel ciclo, en un brazo la pasión, en otro brazo la encarnación. A un lado la encarnación, al otro lado la pasión.
y Francisco como que extiende desde, con su dalmática preciosa, sentado en el trono, extiende los brazos para decir, no se entiende lo uno sin lo otro. El arte lo ha representado muy bien, ¿no? ¿Cómo es posible, como decía antes, que se utilice un lenguaje pasionario en el relato del nacimiento? La cueva de Belén con el Monte Calvario, la cuna con la cruz, el misterio del amor con el misterio del dolor, ¿no? Recordad que Francisco vincula con los ojos arrasados en lágrimas y el corazón inundado de gozo. Así dice Celano, ¿no? ¿Cómo? Arrasados en lágrimas pueden ser de emoción, pero también de dolor. El corazón inundado de gozo, evidentemente, es de alegría, ¿no? Quiere contemplar la invalidez del niño y cómo fue reclinado. Habla prácticamente en lenguaje de sepultura, ¿no? Cómo había un niño que estaba exánime. Yo recuerdo a mi madre cuando hacía las camas, y las hace, gracias a Dios todavía vive. Mañana cumple 89 años. ¿Cómo es posible que mi madre cantaba, quien al mirarte exánime pendiente de una cruz, por nuestras culpas, exánime habla de pendiente de una cruz, y sin embargo estamos hablando de un relato de nacimiento, recostado, sepultado, despierta, es el mensaje maravilloso. Gracias a Francisco, gracias a la celebración de Francisco, despierta, resucita la fe en aquellos que han participado en ella, que eso es lo que pretende toda la celebración, que salgamos como resucitados, ¿no? Sepultado en el olvido de muchos corazones, su imagen resucitó, quedó grabada en los corazones enamorados, ¿no? Francisco lo dice, Francisco el Papa, en esa carta preciosa, que os invito, que podía ser motivo de reflexión, pues cómo de Belén nos conduce a la cruz. Cómo tenemos que unir esos dos misterios y vivirlos no por separado, sino tres en uno, como os decía antes, cuna, cruz y altar. En la iconografía del arte, sabéis que el sepulcro, en forma de la cuna en forma de sepulcro, se ha colocado muchas veces al lado de la cruz, veréis en cuadros, como las cunas, yo las vi en el monasterio este que hay en Madrid, la primera vez que lo vi me encantó, al lado del Corte Inglés de Sol, está de las Descalzas Reales, el monasterio de Clarisas, y allí hay una exposición muy bonita en el claustro de estas cunas devocionales, donde las religiosas recibían por la profesión un niño y una cuna para jugar a muñecas, a muñecos en este caso, ¿no? Entre comillas, con todos los respetos, ¿no? Es decir, para que los pañales recordaran el sudario. Muy importante vincular pañal y sudario, ¿no? Muy importante vincular el origen de Jesús en un pesebre y la muerte de Jesús en un sepulcro. Muy importante. Y no son dos momentos puntuales de la vida de Jesús, sino que si empiezan y acaban igual, por inclusión, toda la vida de Jesús es cuna y es cruz, ¿no? Y Celano llama a la fiesta de las fiestas. Oh, pero no hemos dicho que Francisco es un hombre litúrgico. ¿Cómo es posible que a la Navidad la llame la fiesta de las fiestas? ¿No es la Pascua la fiesta de las fiestas? Bueno, pues no comete ningún error. La fiesta de las fiestas es la Navidad, porque con la encarnación empieza la fiesta de la salvación. La narración de Grecho de Tomás de Celano es un relato eucarístico, es una evocación de la última cena. Me gustaría, voy acabando, de verdad. Me gustaría, por favor, que hicieras un segundo ejercicio. Un segundo ejercicio. Y yo lo he hecho en el texto, lo tenéis aquí. Podéis utilizar la chuleta si queréis. Para este es más complicado. Para el de los sentidos que os he dicho es infinitamente fácil. Pero para este, quizás un poco forzado. A mí, yo cuando he leído y releído el relato de Grecho, yo me daba cuenta que me estaba recordando, me estaba evocando el relato de la preparación de la última cena. Cuando Jesús pide a sus discípulos que le preparen una cena donde va a celebrar la Pascua. Lo mismo hace con Juan Bellita y todo el mundo, cómo prepara la sala. Absolutamente todo. Como cuando los relatos evangélicos hablan de que Jesús, siendo de condición divina, se despojó de su rango y resulta que este hombre, que era poderoso, Juan Bellita, pues no se lo creía, y al contrario, vivió de manera tan humilde. Fijaos
Qué vinculación tan bonita, lo digo para apoyar. Aunque el hilo conductor es el relato de la narración de Grecho de Tomás de Celano, su primer biógrafo, o agiógrafo, mejor dicho, fijaros en la admonición, esas dos partes de la admonición son maravillosas, ¿no? Todos los que vieron y creyeron y no creyeron están condenados. Todos los que ven ahora a Jesús en la Eucaristía y no creen que es el Hijo de Dios, están condenados. ¿Por qué? Porque ves que diariamente se humilla, como cuando desde el trono real vino al seno de la Virgen y diariamente vino a nosotros. Es maravilloso la primera admonición para descubrir el vínculo que hay entre la encarnación y la Eucaristía. Y no solamente porque Francisco celebrara allí la Eucaristía y actuara de diácono con el sacerdote que recibió consolación, no solamente porque celebrara un sacramento, sino porque todo Grecho desde el principio ya es un sacramento, todo Grecho, ¿no? Fijaos qué vinculación entre Eucaristía y Encarnación a través de la carta a toda la orden de Francisco. Señor, Dios del universo, se humilla hasta el punto de esconderse. ¿No dice eso también San Pablo en la carta a los Filipenses? Se despojó de sí mismo, se humilló a sí mismo. ¿No dice el testamento Francisco al final que nada veo corporalmente? Por tanto, está hablando de la encarnación, de un cuerpo que se encarna, del Hijo de Dios encarnado. Nada veo corporalmente, sino su santísimo cuerpo y sangre. La carne de la encarnación, la carne del nacimiento, con la corporeidad del sacramento, ¿no? Y lo mismo dice en la primera carta a todos los clérigos. Nada vemos corporalmente, sino su cuerpo y su sangre. Corporalmente, yo no veo de Jesús, no necesito ver a Jesús corporalmente, porque ya veo su cuerpo y su sangre, ¿no? Acabamos. La celebración de la Navidad de Grecho no fue una representación, lo dice Leonard Lehmann, no lo digo yo, no fue una representación, una teatralización, una escenificación del misterio de la Encarnación, sino fue una actualización y vivencia de un misterio de fe, en este caso, del misterio de la Encarnación, del nacimiento del Hijo de Dios, que consiguió encender, resucitar la fe apagada en los fieles de Grecho y quizá también en la nuestra, ¿no? Las especies eucarísticas, por tanto, son el presente de la Encarnación. Esto es lo más genuino, a mi modo de ver, del mensaje navideño de Grecho, ¿no? La Eucaristía es la prolongación, la continuación, la perpetuación, el desdoblamiento de la Encarnación. Esto lo dice Fernando Uribe y Bernardo Molina, que me encanta cuando lo vi, ¿no? La Eucaristía es la encarnación que se prolonga en el tiempo. No necesitamos más que vivir la Eucaristía profundamente para entender que cuando nosotros decimos que cada día, y lo vamos a decir miles de veces en las felicitaciones de esta Navidad, que cada día es Navidad, no caemos en la cuenta que estamos diciendo una gran verdad, pero igual la decimos con otra intención. Cada día es Navidad porque la Eucaristía de cada día es la encarnación del Hijo de Dios, es la prolongación. Diariamente viene a nosotros, como un día vino al seno, al útero, dice Francisco, en la admonición número 1. Vino al útero de María, utiliza esta expresión tremenda. Más encarnación, más cuerpo, no puede hablar. Si un día vino al útero de la Virgen, cada día viene a nosotros. La Eucaristía, si la vivimos, ¿veis por qué ahora tiene sentido, como he insistido tanto en el tema de la celebración? Que nosotros no lo vivimos sin preparación, sin desarrollo, sin resultados, sin consecuencias, sin frutos. Si entendemos el sentido de la celebración, viviremos cada día, diariamente, la Eucaristía como una prolongación, como una actualización, como un desdoblamiento, como una perpetuación de lo que ocurrió un día en Belén y después en Grecho, hace 800 años. Por tanto, como resumen, hermanos, de este retiro, lo que ojalá, antes de comer, si queréis prolongarlo cada uno individualmente, ojalá yo pueda decir, después de volver a la humildad de Grecho, que es lo mismo que volver a la humildad de Belén, no geográficamente, sino en una peregrinación anterior, ojalá yo pueda decir,
Y de eso se trata en el relato. Nació para mí, murió por mí y resucitó en mí. Y lo celebro y actualizo cada día, diariamente, en la Eucaristía. Esas 3 palabras subrayadas, nacimiento, pasión, resurrección, Eucaristía, son las que Tomás de Celano, en esta lectura más o menos contemplativa que hemos hecho, más o menos de exégesis, de desmenuzar el texto, yo creo que es lo que pretende. Para todos nosotros, hermanos franciscanos de las 3 órdenes, y especialmente para vosotros, de la Orden Franciscana Secular, que habéis tenido a bien, pues invitarme a dirigiros estas palabras que concluyo ahora. Muchas gracias, Luis Esteban. No sé si puedes volver a la página principal. Yo, sí, a la primera, sí. Sí, porque a ver si alguno quiere hacer alguna pregunta y si no, pues... No, a la primera, a la pantalla principal para vernos las caras. Ah, vale, vale, pues no, bueno, yo os veo a 4, a todos, a ver, ¿cómo os veo a todos? Para ver Tendrías que salir de compartir, me parece. uso compartido de la pantalla, pues la salgo ahora mismo. ¿Quieres compartir? Salir de compartir. No sé si a lo mejor Antonio, que es el técnico. Sí, exacto, es así, salir de compartir, sí. Pues sácame, por favor, Antonio, sácame, ministro. Sácame. Sácame del compartir, que soy un analfabeta. A ver. Ah, sí, dejar de compartir, aquí pone. Bueno, Así ya está, ahí. está. Claro. Por Ahí favor. estamos. No había más que un botón rojo y de dejar de compartir. ¡Pumba! Todo el mundo fuera. Muchas gracias de verdad, Luis Esteban. Muchas gracias, te lo agradecemos. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración o algún remarcar. Bueno, me parece perfecto que la misa sea nacimiento, pasión y resurrección. Completamente de acuerdo. Bueno, pues si no hay más, pues el que quiera recoger la invitación que ha hecho Luis Esteban. Yo os he Dos, puesto 2 tareas, dos tareas, dos tareas. Una, si no he entendido mal, es volver a leer el texto y en ese texto ir descubriendo los sentidos. Exacto. Tú pones en una fila los sentidos, los 5 sentidos corporales, y en la otra, según vayas leyendo el texto, miras a ver qué expresiones hay. Algunas que son súper evidentes. Si cantan, pues te puedes imaginar. Entonces, evidente. Entonces, ponerlas, una columna. El que tenga la revista de Estudios Franciscanos, que se abstenga. Y en la otra, ¿qué textos? Siempre yendo a Celano, que a mí me parece maravilloso. El otro ejercicio es ¿qué narración, qué frases me recuerdan el relato de la última cena? Para vincular la encarnación con la Eucaristía, que es una tarea muy franciscana. Pues muy bien, ya digo, muchísimas gracias, un placer, Luis Esteban, y recordar el libro de San Francisco en el Museo del Prado, que merece mucho la pena. Muchas gracias, Pues Luis Esteban. Muy no bien, sé si... muchísimas gracias a vosotros. Veo caras muy conocidas, muy queridas, desde Pamplona a Granollers, pasando por Barcelona, Lluís Viñas, veo, así que me siento como en casa, aunque sea una pantalla virtual, me siento como en casa. De verdad, muchísimas gracias por la invitación y a vuestra disposición en la medida de mis posibilidades. No sé si Manolo quiere decir algo o Antonio si quieres despedir y lo Bueno, dejamos. muchas gracias, Luis Esteban, y que nos mande la presentación. Ya me la están pidiendo a mí. Bueno, WhatsApp, que no paro. no Y os perdón porque ha preocupéis. habido gente que no ha podido entrar. No tenía actualización del Zoom y tal, y ha tenido problemas y han estado mandando mensajes. Y yo Pero tampoco... básicamente, Antonio, no hay problema, pero básicamente es en el artículo que me parece que yo le pasé a Javi, es que es eso, o sea, está puesto en forma de presentación, pero yo creo que el artículo es como más, bueno, está más desarrollado. Aquí lo típico del PowerPoint, que pones frases
que si en el título está más sistematizado, ¿no? Quiero decir, si no las explicas a veces, yo igual preferiría mejor el artículo, que es el artículo, que básicamente lo que he explicado es el artículo que está en el origen de ese artículo, como ya he dicho, están los OFS de Cataluña y la culpa de todo la tiene Javi. Ya te digo. Bueno, hermano. Muchísimas gracias. A mí me Muchas gustaría... gracias. Paz y bien. A ver. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Ojalá vivamos franciscanamente la Navidad según el deseo de Francisco manifestado por su primer geógrafo, Tomás de Celano. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Creo que el ministro nos despide, ¿no? Gracias, muchas gracias. Las gracias. Antonio. Dar las gracias a Luis Esteban por la charla que nos ha dado hoy, que ha estado muy interesante también, y a todos los hermanos por estar un sábado participando por la mañana tan pronto. Gracias a todos. Muy bien. Gracias. Vale. Gracias a Gracias. todos. Muy bien. Ha estado Que vaya genial, bien. gracias. Adiós. Muchas gracias. Vale. Gracias, bye. Adiós, buenas tardes. Mira.